Vamos a continuar entonces con el tema de la responsabilidad del Estado de Derecho urbanístico, a cargo del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamba. El doctor Santofimio es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, magíster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, profesor e investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Nacional de México y de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido conjuez de la sección primera de lo contencioso administrativo del Consejo del Estado y del Tribunal de Cundinamarca y árbitro de los centros de arbitraje y conciliación de las cámaras de comercio de Bogotá, Tunja y Cartagena. Autor de varias obras de derecho público, se desempeña como magistrado del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera. Profesor de la Cátedra de Derecho Administrativo General de la Universidad Externado de Colombia y exdirector del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Recibamos, por favor, al doctor Santofimio. ¿Cómo se controla el...? Acá. Ah, perfecto. ¿Listo? Listo, entonces... Este no puede correr, ¿no? No, señor, está pegado. Muy buenas tardes. Muy amables ustedes aquí en su presencia en estas jornadas de Derecho Administrativo ya históricas en la Universidad Externado de Colombia. Un agradecimiento al señor rector, al doctor Montaña, director del Departamento de Derecho Administrativo, al doctor Andrés Ospina, cerebro y corazón de este evento, por la invitación que me ha hecho para participar esta tarde, digamos que en un tema aparentemente específico de la responsabilidad, pero que, como vamos a ver, se encuadra dentro de las líneas generales de la responsabilidad del Estado y tiene una incidencia enorme en la concepción que tengamos de la responsabilidad del Estado. Para eso he preparado una ponencia que es un poco larga, extensa, en la medida en que nos hemos preocupado por reflexionar en torno a las diferentes problemáticas, la responsabilidad toda referida obviamente al tema que me colocan, que es el pretexto, que sería el tema del urbanismo u ordenamiento territorial. Ya seguramente ustedes mañana tendrán el documento, no puedo entrar a hacer una presentación diferente a una presentación general, por eso he seleccionado algunos temas específicos. De por sí el mismo nombre ya le da una connotación específica en relación con el tema que me ha sido asignado. Se trata de reflexionar un poco sobre la actividad urbanística y territorial y su correspondencia con la responsabilidad del Estado. El tema del ordenamiento territorial es un tema neurálgico en el Estado colombiano y en cualquier sociedad organizada democráticamente, porque toca con la vida diaria, afecta el comportamiento no solamente institucional de autoridades, sino también de particulares, porque como lo decimos en la ponencia, articula actividad administrativa, gestión administrativa, decisiones altamente regladas del Estado, cumplimiento estricto de unos deberes funcionales dirigidos a la ordenación de la vida ciudadana, de la vida en el territorio. Y no solamente en relación con las personas, sino también en relación con los bienes, en relación con todas las actividades económicas que se puedan desarrollar. Pero también involucra al particular, al ciudadano, a la empresa, no como iniciativa administrativa, no como actividad vinculada a la gestión propia de lo administrativo, sino en ejercicio de su libertad individual, de su libertad económica, de su libertad de empresa.
Por lo tanto, es un ámbito en el cual vamos a encontrar la dinámica misma de una sociedad como la colombiana, que supuestamente se organiza a la luz de nuestra constitución política como una sociedad incursa en un sistema de economía de mercado. Hay un baluarte importante en la actividad territorial y así se destaca en la ponencia. Ustedes pueden ver ahí todos los principios con que hemos adornado la primera parte del documento para que ustedes tengan una idea hacia dónde vamos. Hacia dónde se va con este tema de la actividad urbanística y entender que no es un tema de una responsabilidad exclusiva del Estado, sino que compromete irremediablemente al segundo actor, digamos al actor que mueve todo el sistema, que es al particular. Por eso el nombre de actividad urbanística y territorial y la responsabilidad del Estado. ¿Qué problemas jurídicos involucra la ponencia? Hay dos temas que me llaman la atención y que de pronto cuando se me sugirió esta ponencia, pues lo configuré como punto de partida porque me parece que habría que darle unas respuestas a estos dos interrogantes que tenemos en la actividad del derecho urbanístico. La primera es la pregunta de si la actividad, la omisión e inactividad en materia urbanística y territorial de autoridades y particulares puede constituirse en supuesto de responsabilidad del Estado. Por la primera parte no habría ninguna dificultad en cuanto el 90 constitucional pues recoge la actividad de todos los poderes públicos, no podríamos hacer ningún tipo de excepción. Realmente la actividad administrativa en cuanto carga funcional pues está básicamente en el Poder Ejecutivo, pero hay una facultad configuradora muy importante del legislador y hay una actividad de nosotros los jueces también, trascendente, en la medida en que somos quienes controlamos eventualmente a través de acciones ordinarias o extraordinarias o de los medios de control esa actividad. Luego no habría una discusión en el problema jurídico en relación con el ejercicio de los diferentes poderes públicos. Por acción, por omisión, por inactividad, por todos los supuestos en los cuales constitucionalmente podría incursionarse. En segundo lugar, particulares. Particulares tienen un escenario enorme en materia de responsabilidad del Estado en materia urbanística, por dos factores. Primero, al particular se le ha invitado en nuestra legislación y en nuestra estructura normativa a compartir el ejercicio de la función pública administrativa. Curadores. Curador es un actor importantísimo, siendo particular, con funciones administrativas estelares, trascendentales, en la medida en que es quien va a emitir el principal instrumento habilitador de la actividad urbanística, las licencias. Y en segundo lugar, también particulares en cuanto a otro actor desde el punto de vista de la economía de mercado, pues es el particular, el empresario que está desarrollando sus proyectos y que tiene que comprometerse con la licencia, con el plan de ordenamiento territorial, con las normas generales en materia urbanística, con las directrices que imparten las autoridades municipales para efectos del desarrollo local. Entonces ahí hay un ámbito muy amplio de actividad que corresponde analizarla y que en la jurisprudencia de la sección tercera pues este particular ha sido convocado en muchas oportunidades a responder a la par de las autoridades. La segunda pregunta que nos hacemos, la segunda inquietud, está dirigida a lo siguiente: si bajo el contexto del Estado social de derecho se puede predicar la existencia de un régimen de responsabilidad del Estado en materia urbanística y territorial que responda a las exigencias de cumplimiento de deberes normativos, de obligaciones positivas y de eficacia en la realización de misiones estructurales. En parte complementa lo anterior. ¿Por qué? Porque si nosotros reflexionamos en materia urbanística, y ya algo les anticipé sobre el tema, lo que encontramos es un régimen ampliamente imperativo, un régimen en cuanto a la actividad de la administración pública, por los mismos propósitos y finalidades que tiene el régimen territorial de organizar la vida de la sociedad, de evitar que existan eventualmente conflictos en la forma como se desarrolla el territorio, y a eso están dirigidas toda esa construcción normativa
que ustedes tienen tanto en la Ley 388, en la Ley 9ª, en diferentes ordenamientos especiales que se han venido dictando, en los planes de ordenamiento territorial, que son el instrumento más importante de carácter directo, la construcción más digámoslo así, diciente de la autonomía local por su carácter vinculatorio, de su carácter de orden público, a partir de los cuales se generan infinidad de deberes normativos, muchas veces deberes normativos que uno no puede concebir o puede organizar de una manera lógica porque dependen de cada municipio, de cada norma que se dicte en cada municipio o distrito en el país. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos importantísimos para el tema del daño y para el tema de la imputación. Lo otro son las obligaciones positivas que están en manos de las autoridades en relación con el cumplimiento de las normas urbanísticas. Y la tercera, en la eficacia y realización de misiones estructurales. Toda esa actividad de los gestores y de las mismas autoridades tendientes a poder edificar de manera concreta lo que son los propósitos del ordenamiento territorial. Entonces ahí hay dos preguntas que resultan ser fundamentales para poderlas resolver, que en últimas están dirigidas a saber si es que puede operar el 90 constitucional en relación con la actividad urbanística, provenga de autoridades, provenga de particulares, sean particulares que actúen con funciones públicas o sea particulares en ejercicio de su actividad, de su libertad de empresa, de su libertad económica. Para eso la ponencia, y seguramente ustedes la van a visualizar, toma partido en materia de responsabilidad, porque no podemos actuar dentro de la actividad académica sin tomar partido. Y el partido está dado en la estructura misma de la responsabilidad, y en esa estructura vamos a trabajar la propuesta que hacemos en la ponencia. Desde esa perspectiva, nuestra estructura de trabajo está dada a determinar como punto de partida, como lo hace la Constitución política, lo hace la Corte Constitucional, analizar el tema de la responsabilidad del Estado, pues el daño antijurídico que es inevitable. Nuestro sistema es un sistema de daño, es un sistema de víctima, es un sistema de daño antijurídico no soportable por las víctimas, y de imputación, que son, diríamos, los dos puntos estelares sobre los cuales gira la actividad misma de quien ejerce la actividad de control, de quien ejerce la actividad de vigilancia, ya resolviendo casos concretos de responsabilidad, y como consecuencia de todo esto, cómo se ha reparado. Entonces vamos a tratar de mirar, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo, que es lo que hemos hecho en la ponencia, de tratar de verificar los tres elementos que acabo de mencionar, o los dos elementos y la consecuencia, que es la reparación integral. El primero sería: ¿cómo podemos entender el daño antijurídico en materia urbanística y territorial? Para eso, pues, acudimos al criterio que tradicionalmente hemos venido trabajando de daño antijurídico, porque resulta inevitable y es el punto de partida que ustedes deben entender para poder entender la respuesta que voy a darle al problema jurídico. Entendemos por daño antijurídico, dice, el daño antijurídico, tratándose de la actividad urbanística y territorial, a entenderse como la lesión, una lesión, daño, lesión, que sea definitiva y cierta, puede ser presente o futura, eso ya depende de la manera como se trabaje y sobre todo dentro del proceso, determinada o determinable, esencialmente anormal, no puede tratarse de una lesión normal, de algo que se debe soportar de manera normal por la persona, por la víctima. ¿A qué? A un derecho o un interés jurídicamente tutelado. Un interés jurídicamente tutelado, sea desde el punto de vista de la misma concepción de nuestra estructura jurídica a partir de derechos reconocidos por la ley, de reconocidos constitucionalmente e igualmente de derechos reconocidos convencionalmente, como ya ha venido sucediendo y como resulta trascendente, por ejemplo, en recientes posiciones de Corte Interamericana, donde ya ha comenzado a tutelar los derechos, entre otros, a la propiedad y el debido proceso en materia urbanística. El caso Chiriboga de Ecuador es un caso paradigmático en materia de jurisprudencia, donde podemos entender entonces el ámbito que comprende el derecho o el interés jurídicamente tutelado. ¿De quién? De una persona que ha sido vulnerado por la acción, omisión o inactividad de una autoridad o de un particular. Autoridades que tienen la función misma, tienen el encargo de acuerdo a la ley 388, y los particulares que ya veíamos en los dos escenarios
que pueden ser, en los cuales pueden participar en materia urbanística. Y la característica general de este concepto de daño antijurídico, pues que la víctima no está llamada a soportar, no está en el deber de soportar, no tiene por qué soportarla y por lo tanto ya hay un punto de entrada, se abre la bisagra para efectos de la responsabilidad del Estado en materia urbanística. Esto es importante. ¿Por qué lo destaco? Porque cuando se analizan, sobre todo el ámbito de Ley 388, bastaría leer los primeros articulados, los invito simplemente a nivel de simple reflexión normativa de Ley 388, no vamos a mirar Convención Americana, no nos vamos a meter en los planes de ordenamiento territorial. Vean ustedes las primeras disposiciones, el ámbito de aplicación, los principios, el concepto de ordenamiento territorial, las funciones que corresponden a las autoridades en el ordenamiento territorial, los elementos que juegan en la estructuración de los planes de ordenamiento territorial, el papel que juegan las licencias urbanísticas o las licencias en general en materia urbanística. Entonces vamos a encontrar, para efectos de este análisis, pues unas responsabilidades y unos deberes funcionales, unos deberes que deben ser cumplidos tanto en esos planes, en esos instrumentos, por las mismas autoridades locales cuando opinan. Hay una figurita muy interesante en el 102 de la 388, esas opiniones de los órganos de planeación municipal, que son una especie de construcción adicional de los planes de ordenamiento territorial. Todo el tema de medio ambiente involucrado en los planes de ordenamiento territorial, que hacen que el ordenamiento urbanístico no solamente se agote en normas meramente de aconductamiento de la vida del territorio, sino también de otros elementos trascendentes e impactantes como el medio ambiente que escuchaba en la conferencia anterior, servicios públicos, actividad minera, es decir, comprende deberes de toda índole. Sería imposible entonces no pensar que la actividad urbanística pudiera estar por fuera del marco del artículo 90 constitucional. Y si nos vamos a los particulares, vamos a encontrar el caso concreto de los curadores, que son quienes dan el instrumento habilitante para el desarrollo eventualmente del territorio, de la propiedad. Las autoridades y la función policiva que involucra la actividad urbanística, la policía de obras a cargo de los municipios, las omisiones permanentes, la falta de vigilancia y control en la actividad, en el desarrollo de las licencias, en el cumplimiento por los particulares de las autorizaciones y licencias otorgadas, la responsabilidad que le puede corresponder, por ejemplo, dentro de todo este ámbito urbanístico a las corporaciones autónomas en todos esos deberes que tienen en relación con los planes de ordenamiento territorial, con los componentes ambientales de los planes de ordenamiento territorial y con algunas otras decisiones que afecten el territorio y que involucren irremediablemente los intereses de personas que puedan eventualmente resultar siendo víctimas de la actividad del Estado. En materia de imputación, la situación es bien interesante. Con esta gran cantidad de deberes funcionales, con esta gran cantidad de elementos normativos, pues en materia urbanística lo que se ha visto en la jurisprudencia es la operancia de dos fenómenos muy interesantes. Es un mundo en el cual confluyen las grandes discusiones sobre imputación, que seguramente veía aquí en una de las conferencias iniciales se hacía referencia al mismo. ¿Cómo imputo? ¿Cómo atribuyo? ¿Cuáles son los elementos que me permiten articularle en la cabeza a la administración, al Estado, el daño antijurídico? Aquí vamos a encontrar hipótesis en las cuales, dado el alto nivel de deberes funcionales, de normas imperativas, se opera bajo las reglas de la imputación objetiva, que en materia jurisprudencial se encaja perfectamente dentro de las estructuras de la falla del servicio. De la falla del servicio. Es inevitable, no podemos hacer caso omiso. Son eventos en los cuales no resulta necesario siquiera hacer un juicio de causalidad en relación con la actividad de estos servidores, porque es que debieron actuar, debieron haber cumplido el mandato imperativo. Son parámetros de Corte Interamericana. Si toman ustedes el caso Chiriboga se van a dar cuenta de esta técnica de análisis de lo que es la imputación en relación con los daños antijurídicos en que puede haber incurrido el Estado en relación con sus particulares. Y por otra vía, también se observa una línea muy importante en la jurisprudencia, en la construcción de la jurisprudencia del Consejo de Estado, y es
acudir a otros instrumentos de motivación diferentes a la falla o a la imputación objetiva, muy propio de vías causales en algunos casos, pero que permiten reflexionar sobre motivaciones objetivas en relación con daño especial, por ejemplo, y muchos de los casos salen por daño especial y la justificación está dada en que en muchos de ellos son afectaciones, cargas insoportables en relación, por ejemplo, con la propiedad. En el listado de casos que tenemos, voy a hacer caso a presentar algunos, pero de todas maneras ahí le hemos elaborado la ficha en la ponencia, en la parte final de la ponencia ustedes van a encontrar 20 casos paradigmáticos en materia de urbanismo y territorio que hemos seleccionado, de qué manera ha fluido la jurisprudencia tratando siempre de encontrarle ese vínculo para efecto de poder hacer la imputación con la administración. Desde el punto de vista de la reparación integral, lo que se observa es mecanismos ordinarios, tradicionales, sobre todo mecanismos dirigidos a lograr indemnizaciones. No es común en materia urbanística y en los casos que nos ha tocado fallar, ir más allá de lo que es la reparación vista desde el punto desde la perspectiva de la indemnización. No se trabaja el concepto de reparación integral en otros sentidos, lo cual sería posible trabajarlo, lo cual no significa que no se pueda hacer cuando se trate de daños antijurídicos que no se refieran única y exclusivamente a intereses o derechos subjetivos, sino que comprometan intereses colectivos. La actividad urbanística está sustentada en el interés general por una parte y colectivo por el otro. Derecho subjetivo de la colectividad se involucra, es una actividad propia de lo colectivo. Por lo tanto, es posible la identificación de daños antijurídicos que no afecten a un individuo, sino que afecten a la colectividad. Precisamente en un salvamento de voto, en el cual actué solo a propósito de las basuras de Doña Juana en Bogotá, consideré que la reparación que se estaba dando en ese caso no coincidía con el tipo de debate que se estaba dando dentro del proceso. Se trataban de bienes colectivos de interés general, el medio ambiente fluía por todas partes de esa providencia y sin embargo la reparación se hizo de manera individual. No sé cuántos ciudadanos podrán ser indemnizados cuando se trataba de unos recursos que podrían fácilmente ir o estar dirigidos a satisfacer necesidades del colectivo, porque al fin y al cabo el colectivo era el afectado. Creo que en el fallo del Río Bogotá en algo se aborda ese tema y se logra consolidar una línea muy interesante para efectos de reparaciones. El caso del Río Bogotá es casos paradigmáticos, no solamente en materia ambiental, sino de derecho urbano. ¿Sí? Y el caso de las basuras de Doña Juana no es un tema exclusivamente ambiental, sino que raya igualmente con el tema del urbanismo, porque el componente común va a ser siempre el medio ambiente. En esta perspectiva, la solución es que no hay ninguna posibilidad de no aplicar el artículo 90 constitucional cuando se trate de este tipo de infracciones. He traído algunos casos paradigmáticos, algunos casos donde se ha tratado el tema que ustedes me han encomendado, que lo van a encontrar, las fichas van a estar, aquí simplemente están relacionadas, las fichas las van a encontrar en la ponencia. El primero de ellos, al cual quería hacer mención, pues es el caso del caso de la señora Salvador Chiriboga contra Ecuador, que es un caso paradigmático en materia de expropiación. Es el reproche a la arbitrariedad de la administración adoptando decisiones que afectan el patrimonio, que afectan la propiedad y que afectan el debido proceso en materia urbanística. Y el tratamiento que se le da al caso, daño antijurídico obviamente configurado en la vulneración a la propiedad y al debido proceso, pero el tratamiento que se hace es de imputación objetiva, violación del Estado de sus deberes, análisis de los deberes surgidos de normas urbanísticas, de procedimientos de expropiación, etcétera, etcétera, que es la vía que le digo que resulta lógica y normal cuando encontramos escenarios de estos. En el caso del puente de la calle 53 de Bogotá, que es uno de los primeros casos que se fallan en la jurisprudencia colombiana en esta dirección,
dado que se trataba de cargas injustificadas que deberían soportar los propietarios de los edificios circundantes al puente de la calle 53, el asunto sale por ruptura de cargas públicas, daño especial. No se logró demostrar seguramente la existencia pues, de alguna falla en la administración, incumplimiento de deberes funcionales. Todo lo contrario, se estaba actuando en favor del interés general, se estaba construyendo puentes, arreglando las vías de la ciudad y eso no puede ser reprochable. Pero lo que sí puede ser reprochable es el desajuste en relación con los derechos y el principio de igualdad. Otros casos, tenemos el caso de la Ciudadela de Santa Rosa en Bogotá, que es un caso muy interesante, del año 2007, ponencia del doctor Enrique Gil, donde el daño es afectación a la propiedad, daños y derechos también colectivos. Fíjense que es imposible analizar un caso de esto si no se involucra los elementos de la colectividad. En este caso se demanda tanto al distrito por sus deberes de vigilancia en cuanto que la construcción se hizo sobre terrenos con fallas geológicas y obviamente pues hay unos deberes muy importantes de verificación del terreno, de conocer la ciudad, de conocer exactamente, y para eso existe el plan de ordenamiento y cuáles son los terrenos que se puede edificar, cuáles son los terrenos de riesgo y en este caso se permite que se edifique. Igualmente se convoca, fíjense ustedes aquí a la constructora por no cumplir los requerimientos que se le hicieron para efectos de entrar a subsanar los defectos o contener los efectos de los problemas que se daban en el suelo y se produce pues una condena esencialmente relativa a daños materiales en relación con estos dos actores del derecho urbanístico, tanto la autoridad como el particular. El tercer caso, tenemos caso relativo a los daños causados de cosas que caen del alto de una construcción, es un caso de Popayán, un poco controvertido, también hay muerte, daño antijurídico, obviamente muerte y lesiones que ocurren ante unos señores que van por la calle y se les cae un techo de una construcción. El fallo condena al constructor, pero no al municipio, con un argumento que yo no lo compartiría si me hubiera tocado fallar, que no se demostró que la administración estuviese advertida de que se estaban incumpliendo los deberes del constructor en relación a los temas de seguridad y cerramiento. Es que usted es el dueño de la propiedad, usted es el que tiene en su cabeza la autoridad de policía y usted tiene un deber de vigilancia permanente día y noche, 24 horas, no me venga ahora a decir que era que no sabía que esa construcción existía. Sin embargo, el fallo saca al municipio, que pobrecito, y no es condenado. El otro caso de limitación de la propiedad, valor histórico, un caso de Popayán también, de restricciones no hay condena. El de construcción en vía pública sin licencia ambiental, que este caso es bien interesante, es un caso de Chaparral, Tolima, donde dan la orden, el viejo instituto, esto era caminos vecinales, hágase la vía, y van tumbando, meta bulldozer, y meta bulldozer es que dañan la propiedad, pero además construyen sin los permisos que correspondían y sin las licencias ambientales, se las pasan enteritas y obviamente el Consejo de Estado entra a condenar. Casos de muerte, de ahogamiento en un deprimido, es el caso del deprimido de quienes sean de Medellín, el deprimido de la Bolivariana de Medellín, es un caso pues, espantoso, unos señores, llueve fuertemente en Medellín y este deprimido parece que acostumbra a llenarse y se vuelve más que una piscina y entra un taxi con unos músicos y se ahogan. Y, bueno, no, es que eso fue, ¿qué? Pues vamos a ver cómo se hizo esa obra, qué deberes tenía la autoridad municipal en relación con el mantenimiento del mismo, qué obras se requieren hacer para evitar que cada vez que llueva suceda eso. Y también se condena en ese caso a la entidad, en este caso el deprimido de Medellín va por imputación objetiva, falla del servicio, es evidente la forma como se trabajó. Caso, vamos a ver para poder terminar, acá tenemos el caso de la cárcel de Palo Gordo, es una acción popular sobre derechos colectivos, no voy a hacer mucha referencia a ella. Viene el H, que es el caso de la limitación de obras públicas, de la limitación por obra pública en Pereira. Se señala que en este caso se sacó por ausencia de daño porque no se logra demostrar que realmente esa afectación
existiese, es decir, también hay casos donde no se ha condenado. Está el caso de la Clínica de la Paz de Neiva, que es un tema de licencias, de prórroga de licencias urbanísticas, de mala contabilización de cuándo es que corresponde hacer una prórroga de licencia urbanística. El caso del Hotel Hilton de Cartagena, que veía que ya se había mencionado en este momento, en la conferencia anterior, que es un caso también paradigmático, interesantísimo, de cómo el particular afecta bienes de uso público. En ese caso, pues los daños son la afectación de derechos e intereses colectivos, no es un caso de afectación de derechos individuales. Específicamente se acredita la afectación de los derechos colectivos a defender bienes de uso público y el patrimonio público. Y el tema tiene que ver con la forma como se debe reparar cuando hay interés colectivo. Y aquí hay un marco de diferencia muy grande, por ejemplo, con doña Juana, donde estaba eventualmente esa misma discusión. Aquí sí, y el mismo ponente, y por eso lo acompañamos, dice, no, muy bien, aquí vamos a retribuirle a la colectividad. No vamos a afectar la actividad económica de ese hotelero, pero sí le vamos a imponer una carga igualita a la que él hizo. Usted lleva 27 años ocupando las playas públicas, usted se apoderó de ellas, restitúyale a la colectividad de Cartagena unos metros similares a los que ocupó y manténgalo por un tiempo igual. Fíjese que el ejercicio no es de indemníceme, deme, sino de qué manera cuando hay intereses colectivos se retribuye a la misma colectividad. El caso de Redumbre Estación de Bomberos de Armenia, que este es un caso muy interesante, porque ahí hay muerte de persona de un bombero. Ocurre en la época del terremoto, el bombero de Armenia se cae como consecuencia del terremoto. Pero se logra demostrar que es que nunca la autoridad municipal y el responsable de bomberos realizó el fortalecimiento antisísmico, deberes objetivos, cargas objetivas, deberes funcionales, omisión de deberes funcionales. Y esto es una advertencia a todas aquellas dependencias públicas que aún no se han ajustado a las normas antisísmicas, no saben, en un país como Colombia, susceptible a este tema sísmico, ¿no? Y que los servidores públicos estemos asumiendo ese riesgo permanente por la inacción o omisión, ¿sí?, de la autoridad que debe mantener y preservar los edificios públicos. Está el caso del, edificio Granada, no, el caso M, caso de daños causados por contaminación ambiental del aeropuerto El Dorado, que está de moda, veía ahora en las noticias que ese tema sigue, no voy a hacer referencia al mismo. Caso de canal, el caso N, caso de canal de aguas a cielo abierto, que es un caso del municipio de Ibagué, donde llueve con frecuencia, igualmente de manera torrencial, y los caños de la ciudad se desbordan, caños mal mantenidos, no cuidados, caños que atraviesan vías públicas, y en una de estas se llevaron una pareja, dos viejitos, y lo arrastraron casi 8 kilómetros que dura el caño. Pues podrán ustedes imaginarse lo que pudo haber ocurrido ahí. Entonces también ahí se le dice al municipio deberes funcionales de cuidado, mantenimiento, no solamente en materia de las cañerías, sino también en transporte público. ¿Cómo pone usted un paradero al pie encima de un caño? ¿Cómo usted no mantiene las vías públicas de la ciudad? Entonces hay una cantidad de deberes funcionales importantísimos y todas ellas sustentadas en el plan de ordenamiento territorial, que es norma local que debería ser cumplida por las autoridades. Canal de aguas, valla de publicidad, construcción de licencia A. Está el caso de la licencia de plaza, un caso muy interesante, ¿no?, de confianza legítima, ya que veo acá a nuestro compañero del Consejo de Estado sobre el libro de confianza legítima objetiva. Una autoridad, el alcalde, el secretario de obras dice, no, construya, y el particular construye. Yo construí y no me tienen que indemnizarme porque la obra es mía. Yo actué creyendo que me habían dado la autorización verbal para construir. Señor, acá hay un tema de buena confianza en materia ambiental, en materia urbanística, en materia territorial, opera el principio de la buena fe, objetiva. Hay deberes funcionales claros. Hay órdenes, hay normas que usted no las puede comer así, piensa que
el ordenamiento jurídico es otro, sino cada día estaríamos cambiando el ordenamiento jurídico en materia urbanística y territorial. Entonces aquí la sección tercera es contundente con los accionantes y les dice: señores, ustedes me desconocieron todo el orden jurídico y a partir de ese desconocimiento no me venga usted a reclamar aquí, a decir que pobrecito, sabiendo que eran normas de carácter imperativo, etcétera. Muy bien. Por último, un caso muy interesante que tiene que ver con el 333 constitucional, porque indemnizamos a partir de ahí libertad de empresa y derecho urbano. El desalojo arbitrario de los vendedores de la plaza de mercado de Neiva, que había que sacarlos para poder construir otra, o para llevarlos a otra que supuestamente ya estaba construida y no estaba construida. Se los sacan arbitrariamente y después dinamitan la Plaza Vieja, imposibilidad de estos señores entren y le frustran la actividad económica a más de 300 señores que vendían en las plazas de mercado. El caso es típico caso de ordenamiento territorial, incumplimiento del plan de ordenamiento territorial, de normas concretas del municipio, del Consejo Municipal en relación con la forma como debía manejarse el tema de las plazas de mercado y su traslado. Y violación de la libertad económica, de la libertad de empresa, frustración de 300 familias que devengaban de la explotación comercial, de ese predio. Entonces vean ustedes el sentido mismo que ha tenido la jurisprudencia, la forma como se ha venido orientando, la aplicación del 90 constitucional por todos lados. Sea por vía, en el caso de la imputación, sea por vía de falla del servicio, sea por vía de imputación objetiva, sea sin análisis de causalidad y en otros casos con análisis de causalidad cuando el caso lo permite y las pruebas pueden llevar a eso, pero siempre preservando pues a la víctima y tratando de indemnizarla cuando se han logrado probar sus presupuestos. Luego la conclusión que sacábamos de que en materia urbanística no ocurre nada raro. Ocurre todo lo contrario, está dentro del estado de normalidad de aplicación del artículo 90 constitucional. Entonces, les agradezco mucho, los invito a que lean la ponencia ya con más detalles, el análisis que hacemos de la parte relativa al derecho urbanístico, pues ahí tratamos de fortalecer esta idea y sus relaciones con la responsabilidad del Estado. Muy amables.